Felices de que continúen con nosotros. Yo estoy muerta de la risa porque tiene muchísima razón Esther Martínez, que asegura que ayer llevaron al Congreso un tanque de piedras y palos, que fue precisamente el escenario en la Jiménez Moya, que obligó incluso al presidente de la República a tener que desviarse. Ahí obviamente falló la seguridad del presidente, tuvo que tomar otra ruta y el desorden que se armó ahí. Miren, señores, ay, eso era para hombres, eso eran piedras. Gente con palo en la mano, bomba lacrimógena a las autoridades. Eso parecía la real selva en el escenario que estaba cercano al Congreso Nacional, donde se estaba llevando a cabo la asamblea y antes de la llegada del presidente de la República. Sí, un espectáculo innecesario y paradójicamente, miren las bombas, miren las agresiones, los atropellos, no es necesario. Los grupos sociales, o sea, deberían poderse manifestar sin que ocurran este tipo de acciones, pero claro, que con límite, porque apostarse por donde iba a ser la ruta presidencial, obligando a la comitiva presidencial hasta cambiar su ruta, bueno, eso no es comprensible. Como minutos después... Mira, Sandy, nuestro reportero, cómo está tratando de protegerse ahí. Sí, pero tuviste la paradoja. Minutos después, el impulsor o el financiador o el que consigue el financiamiento para armar estos desórdenes, bueno, pues estaba recibiendo al presidente Abinader Botello, que está trabajando para sí mismo, para mantenerse en el tapete. No está trabajando realmente para favorecer a los dominicanos y dominicanas. Miren eso, y el presidente como que le pregunta, uno especulando, pero la señal del dominicano es, mira. Él le está explicando sí, algo. Sí, mire, sí. como yo no sé, hace que uno hace, yo no sé. Sí. Mientras tanto, el escenario donde debieran darse los cambios para la reforma de la ley de la seguridad social, las pensiones, todo ese tema, bueno, permanece ahí, intocable por los legisladores. Lo que es difícil de entender es por qué gente del PRM o gente que apoya al gobierno o empleados del gobierno, no sé, pero gente que estaba ahí en apoyo al gobierno, ¿por qué tenía que arremeter en contra de este grupo que exigía la devolución del 30% de los fondos de pensiones? Eso no lo entiendo. La intolerancia. Porque, en buena medida la intolerancia, porque esto es una acción propia de los servicios de seguridad de la Policía Nacional, pero no es una acción que tenga que asumir un grupo social en contra de otro grupo social. De verdad que no entendí por qué ellos tenían que arremeter a pedradas y a todo lo que encontraron en contra de este grupo. Entonces, esto pudo haber degenerado en una situación bastante crítica. Por suerte, se quedó solo en unas cuantas piedras, por suerte. Pero no es la primera vez que ocurre este tipo de altercado en los alrededores del Congreso Nacional un 27 de febrero. Recordamos que el año pasado también las autoridades policiales tuvieron que dispersar el grupo del 30% que también pretendía llegar hasta el Congreso con bombas lacrimógenas, y en ese vaivén, disturbio, la esposa de Botello también resultó afectada por estos gases. Yo creo que es una imprudencia, aunque es un derecho que tienen, llamar a este tipo de manifestaciones un 27 de febrero, y además también es un reto para la seguridad presidencial, señores. No debería haber en la ruta del presidente este tipo de manifestaciones, y menos en un día emblemático como lo es el Día de nuestra Independencia Nacional. 179 años celebramos ayer de nuestra independencia, y que este tipo de altercado manchen una fiesta que debe ser para todos los dominicanos, independientemente de quién esté en el poder. Yo creo y apelo a la prudencia de ese grupo, que ya ha tenido problemas su diputado, incluso acciones disciplinarias en su contra por los altercados que han llevado en el Congreso, donde se ha convertido en una especie de guerra hacia la propia edificación y han dejado destrozos. De hecho, así no se lucha por ninguna reivindicación. Es una guerra que sostiene Botello desde el 2020. Desde el 2020 él está promoviendo
la devolución del 30% de los fondos de pensiones. Él no ha logrado convencer a sus iguales, es decir, a los diputados que le acompañan en el Congreso Nacional, y ha tenido que salir a las calles. Lo hemos visto en diferentes escenarios de la ciudad, e incluso hace poco tiempo estuvo en el Puente Duarte también con una manifestación de este tipo, acompañado de un grupo de sus colaboradores. Y él no ha podido, pero sobre todo él no ha podido convencer a sus iguales del Congreso Nacional para que esto pueda convertirse realmente en ley. De hecho, en el día de ayer, un compañero de partido suyo, Ramón Rogelio Genao, introdujo un nuevo proyecto con relación a este tema, pero con un porcentaje mucho menor. Es decir, Botello está pidiendo el 30% y Rogelio Genao acaba de introducir menos del 20%. El 15%. Sí, bueno, los legisladores están enfocados en lograr su reelección, porque los ignorantes, bueno, se lo encuentran muy bien. Ay, sí, recibir un 30% o un 15%, un dinerito líquido para gastarlo huyendo. No, esa no es la solución. La solución es que tengamos una ley de seguridad social, no que un senador, no que un diputado llamado Botello o el otro de Jarabacoa. Ramón Rogelio. Que aplaudió Ramón ayer Rogelio más que los Genao. PRMistas, Ajá. hasta se paró. Se dice que él es el gran promotor de la Entre las reelección. ovaciones Sí, estaba lo que Genao un- ahí, sí, 173 aplausos y él fue el promotor, yo creo. Lo que hacen ellos es Animador. beneficiarse de la ignorancia del electorado para seguir sonando, para estar en la palestra, Sí, para es una presentarse estrategia. como los defensores del bien público, cuando no es verdad. Lo que necesitamos es que los legisladores que están ahí y legisladoras nos representen dignamente y hagan su trabajo. Así y tengamos una ley acorde a la sociedad dominicana del siglo XXI, acorde a la dignidad de los seres humanos y de los ciudadanos dominicanos. Bueno, Y- ese discurso de 173 aplausos, varias de estas ovaciones, tuvo como uno de los temas principales, que fue tema del presidente de la República, para ser muy enérgico, el tema haitiano. El presidente ha calificado que ese país ha colapsado, que no es responsabilidad de República Dominicana, ha reiterado eso, pero también el jefe de Estado ha llamado, ha convocado a un encuentro nacional para discutir este tema. Nuevamente lo hace, no es la primera vez. El presidente también nos dio cifras que yo todavía no he desayunado, estoy harta de cifras, no sé cómo voy a tratar de digerir todas esas cifras que nos dio. Algunas yo creo que era imposible dejar fuera de esta locución, otras para mí innecesarias. Por ejemplo, el presidente habló del crecimiento del PIB, que ha sido de un 4.9, superior al promedio regional, cifras récord de 14.436 millones de dólares en reservas internacionales. Pero además de todas esas cifras económicas, que lo que no somos economistas, lo que nos aburren y no entendemos bien, si no lo llevan a la práctica, el presidente habló de las obras que está ejecutando ahora, prometió ya entregarlas hechas. Por ejemplo, el tema de un total de 90.390 millones de obras ejecutadas. Habló de que el teleférico de los Alcarrizos ya está en periodo de prueba y que será concluido en el 2023, en este año actual, mientras que la ampliación del metro de los Alcarrizos quedará listo para el 24, el monorriel de Santiago también para el 24, y habló de los subsidios que han destinado 240 millones diarios en subsidios, y habló de un posible aumento para el bono gas. Sí, más allá de las cifras que pueden confundir y que los economistas utilizan. Le encanta a los según su para perjudicar o para beneficiar, depende de cómo la manejen. Considero acertado la comisión que fue creada o dijo que iba a crear para el asunto del DERE-CAFTA. Se acaba el tiempo. República Dominicana firmó un DERE-CAFTA que incluía el arroz, un desmonte de los aranceles, lo que significa que Estados Unidos, ese monstruo agrícola, podrá exportar su arroz a República Dominicana a menor precio que lo que se produce aquí. Y como dicen que los dominicanos ponemos candado después que nos roban, bueno,
Hemos tenido prácticamente, ¿desde cuándo, Diógenes? Se firmó el RCAFTA en el 2007, no, 2007, 2006. Bueno, hemos tenido años y años, han pasado varios gobiernos del PLD, por cierto, estuvo Leonel Fernández, estuvo Danilo Medina. Entonces, ahora que ya el 2025 está ahí, a la vuelta de la esquina, ahora es que vamos a empezar a hacer acciones, a ejecutar, primero a diseñar, habrá tiempo, acciones para que nuestros arroceros, y estamos hablando casi... No se puede faltar a la verdad, o quizás que desconocen la información. Cuando Osmar Benítez fue ministro de Agricultura, se iniciaron acciones también con las autoridades norteamericanas, y lo digo porque esto ya yo lo sabía, pero esto nos lo contó también aquí en El Despertador hace unos meses, que estuvo de entrevistado aquí, y él nos contaba que cuando él fue ministro de Agricultura, se iniciaron acciones para comenzar a negociar con los Estados Unidos este proceso de desmonte y que no se afectara a la producción local. Qué bueno que tú mencionas eso, es decir, Diógenes, que no es solamente una gestión de las actuales autoridades, que está muy bien de su parte, sino que eso viene de gobiernos anteriores, sí. esa acción. Mi queja es que, caramba, los dominicanos, o sea, es un problema, se firmó ese DERECAFTA prácticamente con una pistola en el pecho, nos metimos en ese berenjenal. Y nos enganchamos al final. Sí, exactamente, pero caray, eso lo sabíamos, o sea, bueno, nada, bueno. Ojalá que sea posible enmendar algo, porque está en juego no solamente de qué van a vivir esa gente cuando el arroz, que ahora mismo somos autosuficientes, pero de qué van a vivir esas 300,000, 400,000 personas que viven en la provincia, bueno, abarca varias provincias la siembra del arroz. Justo ayer, Ana, me explicaba un economista de que si las autoridades dominicanas no logran algún acuerdo con las autoridades norteamericanas, que el gobierno podría buscar algún mecanismo para que ese sector pudiera mantenerse en operación y pudiera seguir habiendo arroz dominicano en el mercado. Ya que ustedes hablan tanto del arroz, ayer precisamente en el discurso el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que si comparamos la actualidad del salario dominicano con el 2011, que insistimos, no entendemos por qué con el 2011, ahora en este momento con el salario mínimo el dominicano puede comprar más pollo, arroz y habichuela que en el año 2011. O sea que el dominicano tiene más poder adquisitivo en esta comparación, lo que hizo el presidente de la República. El presidente también habló, y quisiéramos, señor director, que junte todos los cortes de lo que es el tema del aumento salarial. Él ha propuesto que sea un aumento salarial en el sector privado por encima de la inflación. Pero también fue muy enérgico con el caso de lo que es cambio, que es como el eslogan del gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno del cambio. Ahora parece que el nuevo eslogan para la reelección será "Esto es cambio". Vamos a juntar esos tres cortes para que sigamos también con la reacción de Abel Martínez antes de recibir a nuestros invitados del día de hoy. Que con el salario mínimo promedio de hoy, que es de 16.262.50 pesos, dividido entre un precio promedio de 83 pesos la libra de pollo, los trabajadores dominicanos pueden adquirir 196 libras con su salario. Sin embargo, si hacemos el mismo cálculo para el 2011, 7.583 pesos de salario, dividido entre 55 pesos la libra del pollo de la época, solo pudiesen comprar 138 libras. Es decir, los trabajadores dominicanos hoy pueden adquirir 58 libras de pollo más que en el 2011 con su salario mínimo, un 42% más. Y si hacemos el mismo cálculo con el arroz, sería un 59% más. Y si lo hacemos con las habichuelas, un 29% más.
Por eso, señores, la demagogia no puede sustituir la realidad. Y la gran conclusión es que con el salario mínimo se puede construir más, se pueden consumir más alimentos que con el del 2011. Que uno de los mayores legados que este gobierno va a dejar a este país será el desarrollo turístico de Pedernales. Que no tengan dudas, de que es toda una apuesta para el desarrollo económico y social del sur del país. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha trabajado en 1.962 sectores y barrios, en las 31 provincias y el Distrito Nacional, cubriendo un área de más de 15 millones de metros, con una inversión superior a 14.000 millones de pesos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo, esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Y si hacemos el mismo cálculo, hoy podemos... Habla de lo que es cambio. Estoy de acuerdo con muchas cosas que realmente han cambiado. Sin embargo, hay otras que no. El tema de las promesas, no creo que el primer tramo del muro esté listo para mayo. Ahí hay un problema hasta con la justicia, con el tema de los manglares, y se ha paralizado por enésima vez esa construcción. Así hay otras más que uno no sabe cómo va a lograr terminarla en el tiempo que se ha prometido. Abel Martínez respondió a este discurso. Escuchen la reacción del precandidato del PLD. Y 1 de cada 3 productos ha registrado reducción en la producción, provocando además un aumento de un 23% en los costos de los alimentos y la pérdida del 11% de los empleos del sector. Que vamos por el tercer año de este gobierno y lo único que se ha reducido es la paz de las familias y la confianza en las autoridades. Y en cantidad de empresas. Bueno, Abel Martínez a las 3 y unos minutitos de la tarde respondió. Yo creo que sus economistas lo dejaron solo porque su reacción fue muy vacía. Habla de que el presidente fue un discurso reeleccionista. Obvio que va a ser un discurso reeleccionista. ¿Usted qué hubiese hecho en sus zapatos si va a aspirar nuevamente a la presidencia? Hubiese sido un discurso también reeleccionista. Ahora, no respondió con números, teniendo gente capaces en el PLD, y ahí basó él su crítica. Obvio que va a ser un discurso reeleccionista. Un discurso eminentemente económico. Ajá, donde había tantas cifras, donde él mostró tantos logros que algunos han sido refutados por miembros de su partido y que pudieron darle esos datos a Abel para que él lo hiciera a una altura mayor. Creo que se quedó corto. Pero ¿sabes qué, Rosa? Un elemento que ayer quedó muy reflejado y con lo que el presidente prácticamente termina su alocución, y que coincido contigo, me parece que será el eslogan del próximo año. Esto es cambio. Esto es cambio. Esto es cambio, porque pese a que el presidente hasta esta hora no ha dicho si va o si no va, se le ha preguntado en innumerables ocasiones, no ha dicho nada y se ha comportado como todo el resto de los presidentes dominicanos que siempre están jugando así, nada. Hipólito incluso dijo en cantidad de ocasiones, no voy a las reelecciones, no voy a la reelección. En este caso, el presidente Abinader no ha dicho en ningún momento que no va. Ni que va. Pero todos sabemos que va. Sino que ha aplazado su respuesta, su compromiso a si va o si no va. Se entiende que él va y que justamente en el día de ayer lanzó su eslogan de campaña. Esto es cambio, porque eso fue verdaderamente un discurso. Ana Diógenes, ¿ustedes vieron la reacción de Guido? ¿Respondió mejor que Abel? O sea, tú no me puedes hablar de tanto número entre las muchas frases que tuiteó Guido, cuando
tú sabes que el salario no está dando para que la gente compre su comida, entre las comparaciones que hizo con cifras. Yo creo que dentro del PRM hubo mejor oposición que la que hizo Abel ayer con su reacción. Sí, también el discurso tuvo omisiones. Hay corrupción, solo la mencionó una vez y de bueno, manera genérica. Sí, bueno, hubo una acción acerca la introducción de la mención del Ministerio De Justicia, que se supone que ayer el proyecto de ley iba a ser introducido al Congreso y no se sabe nada. No, lo que trascendió fue que se hará en los próximos días. Con las reformas, otro paquetazo de reformas, anunció el bueno, presidente. Vamos a Pero ver. se entendía que ayer eso iba a ser un era tema ayer. obligado de la rendición de cuentas, pero quedó fuera totalmente, relegado totalmente. Como los derechos de las mujeres también quedaron fuera, porque que diga... Bueno, él mencionó las mujeres, Ana. Bueno, sí, la mencionó y mucho. Sí, como hablando de mujeres. los feminicidios, hablando de las casas de acogida. Señores, la existencia per se de casas de acogida es una expresión del fracaso de la lucha contra la lucha alrededor de los derechos de las mujeres. ¿Y qué ha pasado en este gobierno? Bueno, desde el Ministerio de Educación se echó para atrás la resolución que tenía que ver con la equidad de género, con la educación sexual en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, las casas de acogida, qué bueno que existan, pero que entiende el gobierno que lo que más necesitamos es la mejor manera de proteger a las mujeres, es educar desde el hogar, desde la escuela, que haya una verdadera política entendiendo lo que es género, lo que se entiende como la construcción de esa equidad entre hombres y mujeres. Ana. Ajá. Tenemos que irnos, Ana, compañeros. sí. Y antes de irnos, en apoyo, yo apoyo totalmente lo que tú planteas, pero hay un elemento que quiero agregar y que lo tocábamos Las al tres principio. causales. Que lo tocábamos al principio, y es quienes le elaboran el discurso al presidente. Se entiende que quienes le elaboraron este discurso al presidente Abinader no van al mercado en ningún momento, pero en ningún momento esa gente hace mucho tiempo no compra una libra de pollo, esa gente Cuando hace tú eres mucho funcionario, no todo se te compra sobra. una libra de arroz, esa Te gente lo no dan. va al supermercado, esa gente no va al colmado, esa gente no va al mercado, porque tener la cachaza de decir que ahora el poder adquisitivo es mayor que hace una década en la República Dominicana, hay que tener una cachaza demasiado, para mí, pero mira, demasiado para mí dura. eso es un insulto a la inteligencia del dominicano. Que, Vámonos. Sí, que vive golpeado Arañando, por Ana. esta realidad y que no se ven políticas para lograr menos desigualdad y una mejor redistribución de la riqueza. Bueno, vamos a seguir hablando del discurso del presidente. Ya que ustedes mencionan lo del Ministerio de Educación, él anunció un aumento de un 10% para los profesores y previo al discurso del presidente, el ministro de Educación anunció la licitación de 1,000 autobuses para el tema del transporte escolar. Al regreso con la oposición vamos a seguir hablando de este discurso presidencial ayer en la rendición de cuentas, la penúltima del presidente Luis Abinader. Mañana vamos a tener un miembro del oficialismo para que también pueda responder a las inquietudes de los amigos televidentes y a las posiciones que hoy va a dejar la oposición sobre la mesa del despertador. Ya volvemos.